Señor, tu espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu espíritu y gozar para siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. No lo veo, Angelito. Angelito, no te veo, ¿estás? Está, dice ya, Sofía ahí, Victoria. no, que yo veía una Sofía Victoria. Bueno, ya, yo no sé dónde está Angelito, que no lo veía. Bueno, me alegra que esté aquí acompañándonos también. Él es parte del equipo también. Ok. Bueno, entonces, comenzamos, ¿no? Vamos a terminar el día de hoy el Antiguo Testamento, ¿no? Ya hemos recorrido el Génesis, ya hemos visto a Abraham, Isaac, el papel de Jacob, hemos visto un poco la historia de José, ¿no? Hemos visto a Moisés, nos han hablado de Aarón, de Josué, del libro de los jueces, nos han hablado de Samuel, Saúl, de David, de Salomón, es decir, los libros históricos del Antiguo Testamento, que podríamos decir ya hemos visto ya todo el Antiguo Testamento, pero no podemos pasarnos al Nuevo sin antes ver un tema que ha sido como transversal, que es el tema de los profetas. Los profetas siempre han estado en la historia del pueblo de Israel. Entonces les dejo con nuestra hermana Sonia. Voy a compartir para que ella pueda compartir su pantalla en caso de que quiera presentarnos alguna lámina. Ok, muy bien. Ya saben, por favor, usen el chat para hacer alguna observación o pregunta. Un ratito, ¿listo? Ok, muy bien. Listo, Sonia, la pantalla es tuya. Hola. 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 El micrófono que está activado. No, ya lo voy a, ya lo activé. Voy a tratar de compartir. No sé qué está esta pantalla grande. No sé qué pasó. ¿Qué pasa aquí que no puedo compartir? ¿Qué? ¿Ven la pantalla? ¿Ustedes ven la pantalla? No la vemos. ¿No ven? Sí, no la vemos. Yo sí puedes compartir porque ya tienes el permiso. Ok. ¿Ven la pantalla o no? Sí, ahí sí, te vemos a ti, ahí una foto ahí de un look, nuevo look. Con tu, ajá. Ya tú Okay. sabes. Ahí Ella listo. sabe. Eso, ahí estamos ya. Ok. Aquí tenemos, bueno, estamos dentro de la Escuela de la Santidad y la Fe. En esta tercera parte de los libros proféticos, hay un libro que realmente nos llama muchísimo la atención, a mí de manera muy especial, ahora que tuve que estarlo leyendo, un libro bastante apocalíptico, ¿no? Sabemos que lo que es profético es revelación divina, no es nada lírico, nada escrito, sí es que es escrito, pero no inventado por el hombre, sino todo por la presencia de Dios. Hay muchos hermanos que todavía no me conocen mucho. Traté de poner unas fotos representativas. El día de hoy me hicieron este collage. De una u otra manera, tengo 34 años en este movimiento que me dio la vida. A los 22 años ingresé a este movimiento.
sin querer queriendo, en aquel entonces nos enviaban medios como engañaditos. Yo iba a Vallenita a pasar un fin de semana increíble, bello, maravilloso, pero fue un cursillo de cristiandad. He vivido momentos, lo más significativo de mi vida. En el año de 2009 fueron mis bodas de plata magisteriles, donde estuvieron la representatividad de mi movimiento. Casi todos mis hermanos del movimiento y una persona maravillosa que yo lo quería muchísimo y él también me quería muchísimo y me alaba las orejas cuando tenía que alármelas, me llamaba por teléfono y me decía hasta el mal que me va a morir. Entonces, alguna vez yo estuve como casi 8 años fuera del movimiento total. Entonces el padre me dice, ya basta de estar descansando, como dicen muchos, el cansancio de los buenos. Él me dijo un sinnúmero de situaciones y tuve que regresar al movimiento por la inspiración del Espíritu Santo. Participamos muchos en el encuentro bolivariano, que fue uno de los encuentros maravillosos que tuvo Guayaquil. Dentro de la representatividad que vino Eduardo Bonín, en la parte superior, yo no sé, en el lado izquierdo, en el lado izquierdo está aquí Eduardo Bonín, está nuestro querido llamado Chivito, la Julita Montalbán, que todavía está con nosotros aquí, está nuestro querido doctor Valle con su Ritita, que estábamos en una delegación, y ahí también estaba, por ahí andaba dando sus pininos, nuestro querido presidente. Ustedes sí saben quién es nuestro querido presidente, ¿no? Moisés Romero. Él estaba dando su pinino, él se acuerda de aquella época, cuando era el guía turístico de todos, de nuestros hermanos que vinieron de muchas, a este encuentro bolivariano. Y tuvimos esa representatividad de todo y cada uno de ellos. He estado durante todos estos años, en estos últimos años, 4 años de mi vida, no he podido estar en mi movimiento como yo hubiera querido. No es porque no quiera ni que no esté fuera de las cosas de la iglesia, sino que Dios me dio algo que yo le había pedido mucho tiempo, ¿no? Ejercer mi título de magíster. Y él me lo dio en el momento que él quiso. Yo lo estuve intentando otras veces, pero cuando menos lo esperaba, yo quería ya jubilarme, estar tranquilita. Él me manda a gerenciar un colegio de 3 jornadas. Entonces yo siempre les digo a los hermanos, no es que yo no quiera ayudarlos, alguna charla, alguna cosa. Tengo 3 jornadas, matutina, vespertina y nocturna. Y muchas veces, a veces tengo en la noche. Por ejemplo, como hoy, anoche a las 8:30 de la noche nos mandaron un correo de que teníamos que vacunarnos a las 11 de la mañana. Todo el personal, todo el mundo. Yo no podía excusarme porque era ustedes saben que el capitán tiene que ser el primero que tiene que estar ahí y motivando para que la gente se vacune. Y de los 37 docentes nos vacunamos 33. Entonces, éxito total. Que sea lo que Dios disponga y así vamos a hacer. Ese es lo que les puedo decir de mi testimonio de vida. Muchos de los hermanos que están aquí me conocen, saben que he estado luchando durante toda mi vida con mi madre, siendo la pastora de una iglesia, invitándome siempre, llamándome siempre, haciendo la invitación para que me convierta a su iglesia. Y luego ya ella entendió, ¿no? De que yo estaba en un lugar y que en ese lugar que el Señor me había plantado, el Señor quería semilla y quería cosecha. Y eso me lo dijo, no me lo inventé, me lo dijo mi madre. Cuando me vio casi fuera del movimiento y por medio de las palabras del padre Emilio, ella y una pastora que trajo, que era dominicana, me cogieron en jaque. Pero la dominicana no me dijo que me convierta al evangelio, sino que trabaje donde el Señor me había sembrado. Ahí yo estaba, era un pez de pecera y estaba en mi movimiento de cursillo. Es donde estoy y amo ese movimiento entrañablemente hasta que el Señor me lleve, hasta que el Señor me llame. En esta tercera parte, eso es entre paréntesis, ¿no? Hoy por hoy les voy a dar esta tercera parte de los libros proféticos y me voy a detener un poquito en el libro de Daniel. Verán, después, esto es al final de Daniel. Dice que es un profeta y su mensaje. Dice, los profetas eran personas elegidas por Dios para cumplir la misión tenían misiones exclusivas, específicas, de denunciar las injusticias,
a veces de exhortar al pueblo, de increpar al pueblo, de hacerles sentir, de hacerles ver. Es como ahora, hay tanta injusticia, tanta sed de hambre, tanta sed de Dios, que muchas veces, a veces nos limitamos en ciertas situaciones. Alguien decía que hay que pregonar el evangelio en todos los ambientes y en todos los lugares. Ok, por supuesto, en las oficinas, en los colegios, en la tienda del barrio, donde tú vayas a comprar a la cajera, al que te ayuda a empacar la comida, al que te ayuda a cargar la comida, no sé. Ahí hay que anunciar y denunciar. Pronunciar, dicen ellos, para las palabras de esperanza. Es que siempre tenemos que tener algo. Y esto es lo que hacían los profetas. Anunciar la llegada del Mesías. ¿Por qué? Porque desde el Antiguo Testamento ya se venía anunciando que venía el Mesías, que venía alguien grande, que venía el Hijo de Dios. Desde aquel entonces, miren ustedes, los profetas se clasificaron en profetas menores y profetas mayores. ¿Por qué se los clasificó así? Es por la inmensidad. Es decir, verá, no es por la relevancia de ellos, no es por la relevancia, es por la inmensidad, porque hay unos que tienen 66 capítulos, otros 30 y tantos, otros 14, y los de acá tienen solamente 4, los menores tienen poquito. De eso se trata. Los profetas menores, que tenemos 12, vayan aprendiéndose esos profetas menores, que alguna vez alguien le diga, ¿por dónde, qué clase de profeta de los menores? Ya saben que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Malaquías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo y Zacarías. Los menores. Acá tenemos 4 mayores. Estos 4 mayores, ya, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Lo puse a Daniel al último, lo último, súper que el último, porque voy a tratar un poquito más de Daniel para que vean las profecías de aquel entonces, cómo están ahora. Yo tengo un contenido bastante, no espeso, sino un contenido que he tratado de redactar de cada uno de los profetas, de todos y cada uno de los capítulos. Ustedes lo van a leer en casa. Solamente les voy a dar un tips, una pildorita. Es decir, como el cuento este cuento de los 1000 cuentos, que solamente le daba una pildorita y quería que el día siguiente le haga otro cuento. Ustedes van a leer, en estos profetas menores, tenemos al primero, el libro del profeta Oseas. Dios es fiel, que sabe perdonar y sabe sanar. Cada uno de estos profetas tienen su significado, los nombres. Ustedes saben que los significados los nombres bíblicos, todos, absolutamente todos tienen un significado, hasta de los ángeles, de Miguel, de Rafael, de todos tienen su significado. Oseas, su nombre significa salvación, liberación. Realmente fue dirigido al reino del norte. ¿Qué pasó aquí? En este reino, al morir Nabucodonosor, se dividió en el norte y en el sur. Hay dos reinos aquí. Entonces, de Judá, perdón, del norte y de Judá. Ahora, dentro del mensaje espiritual que en sí dice este profeta sobre la apostasía, que equivale al adulterio espiritual. Miren, más que adulterio de persona, de engaño, que se puede decir engaño, que le ponga, decía alguien, le ponga los cuernos, así, exactamente, así, abiertamente. No, se trata de lo que, la traición que le hacen al Señor. La traición, y narra cada uno de los hechos de antes de Cristo. Entonces, hace la descripción de la persona adulta, es decir, de la iglesia, de las personas que en aquel entonces el Señor los había sacado de Egipto, los había sacado de la esclavitud, pero tenían mente de esclavo, pensaban como esclavos y querían seguir como esclavos. Y ellos eran idólatras. Cosa que cogían era la idolatría tremenda. En este libro de Oseas está dividido en 2 partecitas.
desde el capítulo 1 hasta casi el 3, miren ustedes, hace sobre la simbología de la infidelidad de Israel hacia Dios. Mire, el pueblo de Israel, el pueblo escogido por el Señor, rebelde como siempre. Y el Señor, esa infidelidad que les hacían, Él tenía algo hermoso para ellos, perdonar y sanar. Así que concorría, este Oseas también habla sobre el pueblo de Samaria, este pueblo que hacía adoraciones a ídolos. Ellos hacían ídolos de lo que se les ocurría, de cualquier cosa que se les venía a la mente, hacían un ídolo y se inclinaban a esos ídolos. Entonces, ese era el adulterio, ese era lo que el Señor abominaba. Otro de los profetas menores, estamos hablando solamente ahorita voy a hablar de los menores, ¿ok? Es Joel. Joel significa Jehová es Dios. Y él significa como hijo de Petuel, o sea, otro profeta. Él decía que el día de hoy, cada día era de Jehová. Como yo les decía que se había dividido esto en dos reinos, ¿no? Del norte y el reino de Judá. Cada uno destinaba estas revelaciones a un pueblo determinado. Este mensaje de Joel hacía una advertencia sobre el juicio de Dios, qué iba a acontecer a aquel pueblo, qué es lo que iban a sufrir, qué iban a padecer, porque si ellos no se convertían y dejaban de hacer esas adoraciones a esas imágenes, esa idolatría. Este libro de Joel también está dividido en dos partes. Una sobre la gran calamidad causada por una invasión de langosta. Él les revelaba, Dios les reveló que iba a haber una hambruna, pero terrible, que no iba, que iban a padecer este pueblo, pero por medio de esta invasión de las langostas. Luego, en este mismo de Joel, el Señor le da una respuesta, la respuesta de Dios a esas oraciones de ese pueblo, al clamor, al arrepentimiento, a eso que ellos llamaban nosotros en este momento, hoy llamamos milagros. Son las manifestaciones que Dios hace en cada uno de sus hijos. Otro de los profetas que tenemos menores es Amós. Asimismo, dentro del reino de Judá, ya les decía, unos están del reino del norte y otros del reino de Judá. Estaba dividido. Cada uno tenía sus tribus. ¿Ok? Entonces, este Amós significa el que lleva la carga. Entonces, así como ustedes lo ven, es un representativo de Amós. Asimismo, él cuidaba ovejitas. Y él era el profeta de aquel entonces. El tema central de él habla sobre el juicio contra las naciones y sobre todo a Israel. Cómo Israel iba a ser invadido y cómo Israel lo iban a subyugar, es decir, que iba a ser sometido. Entonces, Amós denuncia la falsedad religiosa, denuncia ese libertinaje que tenían los israelitas, esas costumbres y la cruda comercialización y condena toda idolatría, que ellos hacían las cosas como escondidas, todo lo demás, pero eran totalmente idólatras. Este pueblo no dejaba esa mala costumbre de la idolatría que ya venía arrastrando desde Egipto. Entonces, ellos les revelaban, les decían, les anunciaban, pero ahí estaba la terquedad de todo y cada uno del pueblo. De aquel pueblo de Israel tiene mucha similitud con nuestro pueblo también. Nuestro pueblo le dice, no salgas, ponte mascarilla, no andes en aglomeraciones, no hagas fiesta, no, pero se hacen las fiestas, están las aglomeraciones, están en toda situación. Yo les decía hoy a mis compañeros, les digo, vamos a encontrarnos, sí, pero vamos a respetar lo que nos digan los doctores, las enfermeras, todo el mundo. Si nos dicen, vayan para allá, nos vamos para allá. Aprendamos. Queremos que nuestros alumnos, entonces nosotros también demostremos que somos obedientes. Y cada uno con distancia. No nos vamos a poner en conversadera, en coloquiadera, de que esto, que lo otro. No. A lo que venimos.
a la vacuna, lo demás, y cada uno a su casa. Yo fui una de las penúltimas que salí de ahí. No estaba de ojos secos, sino viendo que se cumplen las cosas. Esa es la razón. Seguimos con Abdías. Significa siervo de Dios. Aquel hombre que le servía a Dios a cabalidad, 100%. Y él anunciaba el juicio de Edom. Edom era una población. Era una comuna, era una tribu. Estos también estaban, el tema central de él, las revelaciones de él, es que estaba sumamente enojado porque esta gente hacía sacrificios humanos, hacía sacrificios de niños, hacía sacrificios de doncellas, las cogían, las raptaban así, y las cogían y hacían esas clases de sacrificio, no con corderitos, sino humanos. Entonces él estaba molestísimo por esa situación que había visto, que había palpado, y él les decía que ellos se regocijaban viendo cómo la gente sufría. El tema central, dice, era para proclamar la palabra del venidero, el juicio de Dios contra Edom. O sea, él les decía, Dios le va a hacer esto, no vayas a tal sitio que te vas a contagiar, no vayas a hacer tal cosa que tal situación. Las directrices nos dan, pero así somos desobedientes. Y este pueblo, de pronto, yo le decía, no hacemos sacrificio humano nosotros, pero sí sacrificamos la hora de Dios, el día de Dios y el tiempo de Dios. Y eso como que estuviéramos haciendo idolatría. Idolatría, yo les decía a alguien, una de las mejores ayunos que tú puedes hacer, más que dejar de comer, deja por unas horas ese celular, deja por unas horas de las redes, deja por unas horas de ver televisión y solamente ponte a escuchar la palabra de Dios o ponte a escuchar música cristiana mientras estás haciendo algo. Y ya, estamos orando, estamos pidiendo, porque el juicio de que el Señor escucha solamente las oraciones del justo. Escuchemos eso, tengámoslo presente. No quiero ir recorriendo así, corriendo rapidísimo. Solamente quiero irles dando estas pildoritas y directrices de los 12, pero son 12 profetas menores. Y quiero hablarles de todos, para que en realidad cada uno tiene algo bonito, cada uno tiene una historia, cada uno tiene una narración hermosa y es revelación de Dios, ¿no? Entonces aquí tenemos a 3, a Malaquías, que en hebreo significa mi mensajero. Él tenía un propósito, dice, enfrentar al pueblo con su pecado y restaurar su relación con Dios. Es decir, que ellos reconozcan que estaban mal, que estaban haciendo adoraciones, que estaban haciendo sacrificios, que estaban mal enrumbados y que Dios los podía ayudar, los podía restaurar. Entonces, a eso se refería Malaquías, a ese mensaje bello, maravilloso de esperanza, de amor, de fe. Pero ustedes saben que ellos en su andar, pero Malaquías no descansaba, estaba ahí, perenne, persistente. Eso es lo bueno de estos profetas, que estos profetas no se cansaron, porque nosotros nos cansamos, le decimos algo a uno, ya nos fastidiamos, nos molestamos, porque no entiende decir. Pero no, la perseverancia, la constancia. Alguna vez también en cursión nos dijeron que la gota que rompe la piedra, dale la gotita, es liviana, es suavecito, una gotita de agua, pero al final rompe una piedra. Entonces así hay que hacer, ¿no? Los propósitos de Dios son diferentes, con diferentes personas y en diferentes situaciones, pero nosotros tenemos que ser como astuto como la serpiente nos pedía el Señor. Nos pide, Pablo está diciendo, se manso como la paloma, pero astuto como la serpiente. Nosotros no perdamos oportunidad. En el momento dado que nosotros podamos, demos testimonio de vida. Ayudemos al hermano con una palabra, con un gesto, con un mensaje, con cualquier cosa. Con cualquier situación, definitivamente ayudamos. Seguimos con el famoso Jonás. Cuando yo le decía, yo estaba leyendo Jonás, yo decía, pero Jonás no significaría pez, pero significa paloma Jonás.
Jonás, el propósito grande de él era demostrar a Israel y las naciones la magnitud de la misericordia salvadora de Dios mediante la predicación. El hombre no quería ir a Nínive. No quería ir por nada del mundo, quería ir a Nínive. Porque entonces se pone en la barca, ya sabemos, el pez lo tuvo 3 días en la panza, lo arrojó, lo vomitó y él fue a predicar a Nínive. Pero este pueblo de Nínive, resabiado, este pueblo de Nínive, nada que se convertía, seguía en sus orgías, seguía en las idolatrías, seguía. Entonces, en una, que estaba leyendo Jonás, él estaba como molesto, fastidiado. Dice que se sube a un monte a ver cómo el Señor destruía Nínive. Pero él no sabía, no supo Jonás que ese pueblo empezó a clamar con el rey. Y el rey con toda la comarca, dice que hasta el más pequeño, hasta los animales, ayunaron y oraron. Y el Señor no destruyó Nínive. Entonces, miren ustedes los propósitos que Dios tiene con todos y cada uno de nosotros. En este existir de Jonás, este es más representativo que todo el mundo. Yo creo que alguien le preguntó profeta, Jonás, enseguida, el que se lo come el pez. Hasta los niños tienen ese, ¿por qué? Porque la ilustración, ustedes ven que todo tengo ilustrativo, porque dentro de los docentes somos así, nos gustan las cosas ilustrativas, así con colores, yo, no sé, a mí me da la impresión como que hay más receptividad en el momento que tú ves un color, ves una representación, ves una figurita, todo lo demás, y te acuerdas. Entonces, seguimos con los profetas, porque si no, después no termino mis profetas. Entonces, son los profetas menores, por favor. Profetas menores. Continuamos con Miqueas. Miqueas dice, ¿quién es como Dios? O también, ¿quién es como Jehová? Entonces, a nosotros más o menos dice, ¿quién es como Dios? Entonces, él se asemejaba, él hacía una semejanza. Él quería, lo hacía, no que quería, lo hacía. Denunciaba el pecado de Judá, de Israel, motivo de su juicio y destierro. Al hombre lo mandaron fuera, porque ya lo trataban como loco, porque le estaba diciendo las verdades. La gente cuando le dicen las verdades se molesta. Y ese pueblo estaba remolesto con él. Estaba con Miqueas. Lo mandaron al destierro. Dice, pero él también anunciaba restauración. Mire que siempre, a lo largo de todos estos profetas, yo no sé si ustedes estaban viendo, que todos anuncian una relación con Dios. Todos anuncian al arrepentimiento. Todos llevan a una restauración. Nosotros, los cristianos, tenemos una restauración bella, maravillosa, cuando nos vamos al pie de la reconciliación con nuestro Dios. Aquí seguimos con los profetas menores. Estos son los profetas menores. El profeta Nahum dice, su nombre significa compasivo o lleno de consolación. También leía algo acerca de Nahum, que era el profeta que lloraba mucho, que clamaba mucho, que oraba mucho, pero con llanto. Dice, el propósito de este libro es pronunciar venganza divina sobre la sanguinaria ciudad y consolar a Judá con promesas de liberación futura. Sanguinaria, porque es que no tenían miramiento, ellos no escatimaban nada. Niñitos, doncellas eran los predilectos para matarlos. No sé para que el Dios les haga, qué sé yo, un sinnúmero de situaciones. Le pedían oro, le pedían plata, le pedían hasta la siembra, todo le pedían, pero a la idolatría. Entonces, este profeta también les hace, mire usted, esa promesa que las promesas de Dios se cumplen. Las promesas de Dios dice, reclama la promesa de Dios, alguien me decía, reclama la promesa de Dios. Si eres hija del Altísimo, reclama su promesa. Pedir y recibiréis. Serás salvo tú y tu casa. Entonces hay que seguir pidiendo, y él hacía eso, ¿no? Dentro, no sé cómo leía que los profetas, casi la gran mayoría de estos profetas, tenían una manera muy particular de orar. Era como Jesús, también se iban, se distanciaban,
y muchos de ellos, como eran judíos, se ponían ceniza. Entonces, esa es una manera como de purificarse, como una representatividad de pedir perdón. Acá tenemos a Habacuc, otro profeta menor, que significa abrazo. Cada uno de ellos tenía ese significado muy lindo. En toda la Biblia, todos los nombres bíblicos tienen un significado hermoso. Entonces, el propósito de este profeta, léanlo, era enseñar que el justo por su fe vivirá. Aborda el problema del mal y el sufrimiento humano. O sea, nosotros tener esa fe, esa confianza, esa certeza que vamos a vivir y que vamos a vivir bien, que el Señor nos va a dar lo que realmente merecemos en el momento justo y en el tiempo justo. Ni un minuto antes, ni un minuto después. No es en el tiempo que yo quiera, sino en el tiempo de Dios. Que hay que abordar el problema del mal y el sufrimiento humano. Nos invita, mira que los invitaba a que se den cuenta, a que reaccionen a aquel pueblo, a que reaccionen y abordar cuando nosotros aquí en nuestro tiempo, en este siglo XXI, ya acabándose, nosotros vemos algo mal, nos pasamos como al samaritano que lo dejaron ahí tirado en la vereda. Del otro lado nos vamos por viendo ahí como un sacerdote. No seamos como ellos. Miren que hasta aquel entonces él decía, hay que abordar el mal y el sufrimiento humano. Hoy por hoy hay bastante sufrimiento, bastante gente que sufre, bastante gente que padece. No solamente la parte económica, material, sino bastante sufrimiento espiritual. Bastante sufrimiento espiritual. Eso es lo que nosotros Dios nos da esa riqueza. Nos da esa riqueza de tener en nuestras manos su palabra, compartámoslas, hagámoslas nuestras y que esas palabras sean en todos los lugares. Yo realmente les digo, es difícil hacerlo en diferentes ámbitos. Por ejemplo, hoy como me muevo en un ámbito de rectores, por decirlo. Yo estoy ahorita liderando el grupo de rectores también. Ay, Dios mío santo, no sé por qué, pero el Señor me puso esa labor. Y el Señor lo sabe, ¿no? Sabe la situación. Y en la Navidad les digo así, contando un testimonio. A mí me parecía que estaban tratando mal a 2 rectores porque veía cosas feas. Entonces lo hice mío, porque yo también estoy dentro del grupo de los rectores. Entonces, mandé un versículo acerca de cómo en Proverbios, acerca de la necedad de las personas y que no hay que reprender de esa manera. Entonces, empezaron las manitos y obvio, ¿no? Me mandaron por interno, me mandaron a decir, entonces yo les dije que no estaba de acuerdo con esa situación. Pararon las reprimendas así feas en eso. Es porque a veces nos da como temor. No sé, Dios me dio la valentía y lo dije, lo lancé. Yo dije, si me cancelan. Yo igual gano como docente. Yo aquí no gano como rectora, gano como docente. Yo me voy a mi docencia y pare de contar, que esa ha sido toda mi vida. 34 años estando en un aula, jugándola y sabiendo lo que es enseñar, no me va a correr. Y así fue. En la Navidad hicimos una chocolatada navideña, pero increíble. Dios me permitió dar un mensaje navideño. Yo busca por aquí, busca por allá, busca por allá, busca por acá, de lo que hacemos las novenas, nosotros las posadas, extracté de algunos y me tocó a mí dar el mensaje. Y lo di. De todas las religiones hay, les cuento. Hay adventistas, hay unos evangelistas, hay unos mormones, pero igual se adherieron a aquella situación y cantamos hasta villancico y todo. Entonces, anunciar y denunciar en todo momento, en todas circunstancias. Ahora, seguimos. Oye, Diosito Santo, déjenme ver. Yo estoy con un cronómetro, no crean, estoy viendo el tiempo. Tengo a Sofonías. Sofonías significa Dios protege o Dios oculta.
Miren ustedes, Sofonías, como él, su nombre, él lo hace representativo. Y el propósito de él es de juicio y ánimo. Contiene 3 doctrinas. Primero, Dios es soberano sobre todas las naciones. Segundo, los malos serán castigados y los justos serán reivindicados en el día de juicio. Ya lo sabemos, a la derecha y a la izquierda, el crujir de dientes, eso ya lo sabemos. Solo vinieron a dar acá. Miren, desde el antiguo ya viene. Dios bendice a aquellos que se arrepienten y confían en él. El arrepentimiento total. Dios viene a redimirnos a todos. Desde aquel entonces, Sofonías lo decía, y acá en el Nuevo Testamento también lo dicen todos nuestros evangelistas. Seguimos con el siguiente. Ageo significa fiesta, solemnidad. ¿Qué era el propósito de aquel varón? Buscaba desafiar al pueblo de Dios con respeto a sus prioridades. Ellos priorizaban sus imágenes, priorizaban todas sus idolatrías. Dice, él los llamó a reverenciar y glorificar a Dios. Los exhortó a volverse de la impureza de sus caminos y confiar en el soberano poder de Dios. Es decir, apartarse de toda iniquidad, apartarse de toda idolatría y seguir, hizo su parte. Él hizo su parte. Ahora el Señor hacia la siguiente. Seguimos con Zacarías. Son profetas menores, por favor, son 12 en total. Significa, Jehová recuerda. El propósito de ese Zacarías, léanlo, está bonito. A mí me gustó Ageo también mucho, ¿ah? Estas exhortaciones que les hace a este Zacarías también, de recordar, reafirmando el compromiso de Dios con la restauración y preservación del remanente fiel, ahora y en el futuro. Aquel entonces era su ahora, y también nos avisoraba el futuro, y nos pasó porque nos pasó y nos ha pasado a toditos. Este es un extracto de quiénes son los profetas mayores y menores, que ya les decía, que de la manera de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, es por la extensión, por lo que tiene bastantes capítulos, todos tienen bastantes capítulos. En cambio, los menores tienen poquitos, tienen 4, tienen 6, tienen poquito. Entonces, pero por eso es, pero no, cada uno tiene su importancia, su relevancia, y cada uno tiene un mensaje bello y maravilloso. Cada uno de esos profetas menores. Vamos con los profetas mayores. Estos son 4. A Daniel, que ese es el último que voy a dar, Ezequiel, Isaías y Jeremías. Son por la extensión, ya les decía, por eso se los llama mayores, por la extensión, porque son más grandes, tienen más capítulos. ¿Ok? Ahora, dentro de los mayores tenemos acá Isaías. A mí me encanta una canción sobre el profeta Isaías, que este profeta increpa mucho al pueblo de Judá. Ya les decía que se había dividido en 2 reinos, ¿no? Isaías dice, Dios es salvación. Y él pertenece dentro de la familia real de David. El contenido del libro de él fue escrito en una época bastante agitada, bastante álgida, bastante movida. El pueblo se había corrompido y alejado de la religión. Se predijo la cautividad de Babilonia, tanto para Israel como para Judá. Pero también profetizó el regreso de los exiliados y la venida del Mesías. La gente que estaba afuera, que ellos también podían, iban a ingresar. Y miren ustedes, Isaías profetizó de que iba a haber una doncella, una señorita, y que iba a venir el Mesías, el Hijo de Dios. La idea principal del libro dice juicios y salvación de Israel por mano de Dios, usando a otras naciones. Es decir, que el pueblo de Israel fue invadido, fue apedreado, fue vejado, lo mataron, hicieron un sinnúmero de situaciones. Pero él es anunciado. La razón principal por la cual escribió este libro, dice, exhorta al rey Ezequías y profetiza juicio de desobediencia al anunciar al Mesías y mostrar la salvación para el nuevo Israel, o sea, la iglesia. Él ya anuncia que, imagínense, va a nacer
pero que el mismo pueblo iba a matar al Mesías. Ya lo había anunciado el profeta Isaías. Tiene, no tantos, alguien me decía, si tiene muchos, no tiene muchos capítulos de Isaías. El que más tiene es Daniel, tiene 66. Pero dentro de los profetas mayores, seguimos con Jeremías. Jeremías dice, Dios pone orden. Esa es la significancia de su nombre. Ahora, la idea principal que tenía Jeremías era el desarrollo y cumplimiento de varias profecías al pueblo de Israel y a las naciones vecinas, porque el pueblo de Israel no estaba solo, tenía naciones vecinas que también lo querían invadir y también querían posicionarse de él. Ahora, él hablaba sobre la misericordia de Dios hacia Israel, cómo Dios bendecía ese pueblo, cómo Dios lo sostenía, y sus justos juicios y su plan de restauración, cómo Dios tenía una bendición hermosa y maravillosa para ese pueblo, pero ese pueblo seguía rebelde y seguía haciendo lo que ellos querían, pero él profetizaba y les decía, pero no creo, no todo el mundo estaba a espaldas de Dios. Por supuesto que había un pueblo orante, un pueblo clamante, un pueblo que ayunaba, que pedía y que exhortaba a ellos también. Para eso tenemos la seguridad del juicio de Dios sobre un pueblo pecaminoso, como también la grandeza. O sea, Dios les dice, va a suceder esto, va a suceder lo otro, ustedes les van a ser invadidos, van a morir tantos, van a morir. Pero también les da la grandeza de ese perdón, de esa reconciliación, de esa restauración, como les decía anteriormente. La razón principal que Jeremías ahonda en toda y cada una de estas situaciones es que la anuncia de juicios a Israel y a todas las naciones que estaban a su alrededor, que ellos no se iban a escapar de que los iban a vencer, pero luego Dios los iba a restaurar y se iban a reponer, iban a ser reivindicados. Ahora, dentro de los profetas mayores, seguimos con el profeta Ezequiel. Ezequiel, él es mi fortaleza. Él es bonito esa palabra, el Señor es mi fortaleza, es mi auxilio, es mi reconciliación. A mí me encantó esta partecita de aquí también. Ahora, específicamente estoy extractando lo que dicen. Si yo me pusiera a decirles capítulo por capítulo, olvídense que no terminamos toda la noche. Me llevo toda la semana y no termino, porque son 12 anteriores de los menores, y esto de acá son 4. Ahora, el contenido en sí del libro es, la profecía es precisamente la destrucción de Jerusalén, el juicio sobre el pueblo y finalmente el regreso de los exiliados y el futuro glorioso de Israel. El Señor les hace ver de que van a ser destruidos, que Jerusalén va a ser derrocado, pero que hay una esperanza, hay un futuro sobre el pueblo de Israel. Es el pueblo escogido de nuestro Dios y el pueblo que el Señor ha visto por la eternidad. Seguirá viendo por ese mismo pueblo. La razón principal por la cual se escribió este libro, anunciar el castigo de Dios sobre Israel y otras naciones, predecir la salvación final para el pueblo de Dios. Casi la similitud de lo que tenía nuestro anterior profeta. La idea principal del libro, profetizaba en Jerusalén que la ciudad pronto caería ante los babilonios. Les advirtió que el castigo era seguro debido a sus pecados y que Dios estaba purificando a su pueblo. Dios siempre castiga el pecado, lo creamos o no. Dios ama al pecador, ama a Sonia, pero no ama lo que yo haga de mal. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener bien presente, mis queridos hermanos. Sí sería bueno que a veces nosotros nos identificamos con un profeta determinado y vemos que ese encaja con algo que yo quiera dar o con algún mensaje que quiera dar a algún grupo en particular. Escójanlo, por favor, escójanlo. Aquí viene el gran profeta, el profeta Daniel. La idea de Daniel dice,
Las visiones apocalípticas que tenía Daniel ofrece perspectiva del plan de Dios para las diferentes edades, les cuento, incluyendo la profecía directa en cuanto al Mesías. El registro histórico de todos los judíos, los fieles que vivieron en el cautiverio, y mostrar cómo Dios tiene el control de los cielos y de la tierra, regular las fuerzas de la naturaleza, el destino de las naciones, las circunstancias de su pueblo. Ustedes lo vean ahí a Daniel en el foso, no es pozo, alguien me decía pozo, es foso, en la fosa, foso de los leones, que lo metieron al foso de los leones por predicar, por pregonar, por decir la verdad. A él en uno de los capítulos, exactamente creo que es el capítulo 5 o 9, que tengo aquí anotado. ¿Por qué a Daniel lo meten en ese foso? Porque habían otras personas que estaban envidiosos de Daniel. Ya Daniel ya era ya anciano aquel entonces. Y le dijeron a Balsasar, mira señor, entonces él era el rey. Antes que Nabucodonosor, era el hijo. Ya estoy adelantando algo, pero les voy a hablar sobre el foso. Entonces esta gente le dijo que ellos, que Daniel adoraba, no era adorador no era idólatra, no adoraba a los dioses. Entonces él hizo un decreto que el que no se inclinara ante sus dioses, los iban a tirar al foso de los leones. Daniel oraba en la mañana, en la tarde, en la noche. Lo fueron a ver, lo fueron a espiar, y él seguía orando, y él seguía haciendo las cosas de Dios. Le fueron a decir al rey, y él dijo, bueno, si Daniel le hace eso, entonces él quiere ir al foso. Le dice a Daniel, y Daniel llegó el alba y no se inclinó ante esas imágenes. ¿Y qué hicieron? Lo mandaron al foso de los leones. Lo tuvieron ahí toda la noche, taparon, dice que lo taparon. Y que ese rey quería a Daniel, pero no podía quitar ese decreto. Cuando regresa al día siguiente, lean por Dios que todo el capítulo, que es hermosísimo, es lindo, yo lo estoy redactando chiquitito así. Entre el 5 y el 9, increíble, es como una historia que ustedes están, y así, con esta clase de historia, ustedes enganchan a los niños, a los jóvenes, a las personas que están a su alrededor, y a todo el mundo le encanta escuchar historia, y le fascina escuchar esta clase de historia. No le alargo el tiempo, ni les alargo el cuento, que al día siguiente va corriendo el rey a ver, y lo ven ahí, lindo, bello y hermoso, sin un solo rasguño a Daniel. Lo hace sacar del foso de los leones, y dice ahí, las escrituras, lean los hermanos, dice que él mandó a tirar a los que habían calumniado a Daniel, y que ni siquiera topaban el piso, y ya eran totalmente despedazados. Eso dice, así tal cual como les estoy diciendo. Hoy por hoy, a breves rasgos, yo voy a dejar este material, no crean que no voy a dejar el material, no voy a ser mezquina. Este material va a quedar con ustedes, va para que ustedes lo lean y lo interioricen. Les decía hablar sobre Daniel, me dijeron a mí que hable sobre Daniel, y a mí me encantó todo de Daniel. Tuve que leerme los 12 capítulos, pero específicamente para poder extractarlo, porque si no, ¿cómo hacía? Entonces, en el primer capítulo, Jesús, al igual que Daniel, dejó el cielo para vivir en la tierra y recibió sabiduría de lo alto. El Señor le mostraba todo y cada uno de los sueños. Era un hombre que revelaba todos los sueños, y todo el mundo le tenía mucho respeto a Daniel. Cuando tuvo un sueño, en el capítulo 4, el rey Nabucodonosor soñó con un árbol grande, con una copa grande, inmensa, maravillosa, todo lo demás, y que ahí pastaban los animales, los pajaritos, todo lo demás. Y le dice Daniel, lo traen a Daniel y le revela, dice, Señor, si tú no te restauras tu vida
y te viertes a nuestro Señor, a nuestro Dios, y comprendas la gran maravilla que es nuestro Dios, tú vas a pasar 7 tiempos. Y el hombre aquí, miren, en el capítulo 4, Jesús lo hace pastar a aquel rey. 7 tiempos. Sé que le cayó la lluvia y todo lo demás, y pastaba como animal. Ahora, dentro de este capítulo 3, solamente quiero dejarle la semillita. Léanlo por el amor de Dios. Sobre esos 3 jóvenes, estos 3 jóvenes que no querían inclinarse ante las imágenes, y este rey mandó a hacer 7 veces más candente ese horno de fuego, y que los tiraran amarrado a ese horno de fuego estos jóvenes, porque no se inclinaban ante los dioses. Cuando van a, oh sorpresa, que dice que les salpicó hasta los soldados del fuego. Oh sorpresa, el rey cuando ve a 4 personas, ya no solo los 3 jóvenes, sino a 4 personas, a 4. El Señor lo había salvado de haber restaurado a estos jóvenes por servirle. Lean, es preciosísimo este capítulo 3, es increíble. Es como un cuentito para los niños y todo eso. ¿Sí? Estoy dando pastillitas para que todos puedan identificarse con uno, con cualquiera de ellos. Entonces, reflexionar acerca de cada uno de ellos, que el centro es Jesús, estructura literaria, miren, del libro de Daniel. Daniel tiene una estructura literaria increíble, una redacción maravillosa, unas narraciones espectaculares, bonitas, muy bonitas. Cada capítulo tiene una vivencia hermosa. Su diferencia dice con otras profecías. En cambio, él las narra, esas narraciones son como cuentos para los jóvenes. Y cada uno de ellos tiene diferentes, casi se asemejan, ¿no? Porque llevan a la restauración de cada individuo. Y a la magnitud, a la magnificencia de nuestro Dios. Inclinarse al Señor. Él es el poderoso, el Dios todopoderoso de todo lo creado. Los periodos de tiempo y la aplicación en nuestras vidas. Aplicar cada una de esas vivencias en nuestras vidas. Creer hasta lo máximo en nuestro Señor. Y tener la confianza de que Él nos va a restaurar. Y tener la confianza que Él nos va a hacer. Ahora dentro, rapidísimo, les dejo la lectura. No se preocupen por estar leyendo tanto. Todo lo que está ahí es el extracto de cada uno de los capítulos para que ustedes vean de qué se trata cada uno de ellos y se enamoren. Para eso mismo lo hice, para que se enamoren de ellos. Y cuando uno ve algo que le interesa o algo que le gusta, uno lo lee. Y olvídense que empiezan con uno y terminan con los 12 en sí rapidito. Ahora, el 5 dice el juicio y muerte de Belsasar y la caída de Babilonia. Aquí en esto de Belsasar, él dice que estaba haciendo una fiesta grande, toda bella y hermosa, y había algo en la pared que empezaron a escribir y nadie le pudo descifrar qué pasaba, qué sucedía y qué decía eso de ahí. Cuando ningún adivino, lo llaman a Daniel y le dice, así como tu padre Nabucodonosor no quiso entender, no quiso rectificar, hoy por hoy te voy a decir lo que dice esa escritura de esa pared. En este momento va a caer Babilonia, va a ser derrotada. Y él no creía porque tenía tantos soldados y tantas cosas. Y dice, y tú vas a morir. Se lo dijo directamente y no lo creyó. Ahora ustedes van a leer el final. No les cuento el final porque si no después no lo leen. Es bonito, es bien bonito acerca de cómo ahí Daniel manifiesta lo que Dios le revela. Y es vivencial. Ahora dentro del complot de Daniel, ya aquí está, se asemeja al complot de los sacerdotes cuando les decían, miren ahí está la fotito. En la fotito se ve a estos estos fariseos estaban haciendo un complot porque Daniel adoraba de mañana, tarde, de noche al Señor y clamaba y ayudaba. Y una de esas de Daniel, hay un relato que cuando Daniel se va a orar
dice que se viste de negro totalmente y se llena de ceniza. Entonces, por eso les digo, es una simbología, ¿no? Señor, o sea, que lo limpie, que lo purifique, que le escuche. Dice que a la primera que Daniel hacía, la primera que él escuchaba. Eso me gustó a mí, esta partecita de este capítulo. Ahora en el capítulo 7 relata cómo Jesús, el Hijo del Hombre, recibe el reino y reina sobre su pueblo. Miren ustedes el apocalíptico, estas figuras son apocalípticas. Todo el mundo ve un león o 2, 3 leones con 2, 3 cabezas, todo demás y alas. Eso es una revelación apocalíptica. Dentro del 8, Jesús muestra a Jesús como el sumo sacerdote del santuario celestial. Vamos aquí a hacer el compendio del capítulo 9, del 10 con el 12. Dice, en el 9 Jesús es el sacrificio del nuevo pacto entre Dios y su pueblo. El pacto sagrado, el pacto grande, el pacto maravilloso que nuestro Dios dio. Es nuestra redención por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Si no reconocemos eso, vamos a pastar como Nabucodonosor. Vamos a pastar como él. Nos van a revelar, Daniel, que mañana ya nos coge la muerte. Y ya no tenemos tiempo. Pero el Señor nos restaura, el Señor nos redime y el Señor nos espera, porque el Señor es amor y misericordia. Dentro del capítulo 10 y 12, Jesús es el comandante en jefe que lucha contra las fuerzas del mal y rescata a su pueblo. Siempre, nuestro Dios, Jesús comandante en jefe, al frente, adelante, en toda circunstancia, en todo momento. Si vamos a salir nuestro Dios, si vamos a entrar nuestro Dios, si vamos a viajar nuestro Dios, si vamos a hacer lo que tengamos que hacer, nuestro Dios al frente, el capitán, él es el que, él no está en la retaguardia, él va a la vanguardia, está con nosotros a nuestro lado y para restaurarnos a todos. Y aquí tenemos algo hermoso. A mí me encanta esta figurita, me gusta esta figurita de abrir la Biblia. Alguien dice, yo abro la Biblia y veo qué me dice el Señor. Sí y no. El Señor sí nos revela, nos dice, nos habla en todo momento, en todas circunstancias, hasta con el más chiquitito, con el más pequeñito, con ese nos habla. Con cualquiera nos habla. Pero sí es bueno, como nos decía Nancita la semana pasada, es bueno tener un lugar, es bueno tener un rinconcito, es bueno tener ese sitio donde tú cojas tu Biblia. A ciega vas y la coges, porque sabes que ahí está. Sabes que en este momento tu Biblia está al lado de tu cama, no está solamente en exhibición, sino que la coges y ordenadamente la vas leyendo. Y como nos decía también, a mí me encantó eso de Yoba, cuando uno lee, es verdad, uno lee y cuando ya va a la misa, uno como que recuerda lo que ha leído. Y es como una narración hermosa. Uno va recreando, por el amor de Dios, eso es recrear lo que ya asimilaste. Y el Señor te ayuda. No es que no se me queda nada, es que yo no puedo. Por el amor de Dios, ¿qué pasó? Ustedes minimizan la misericordia de Dios. Entonces, no hay que hacer así. Hay que dejar que Dios actúe. Y el Señor actúa muy bien y maravillosamente bien. Esto sí se lo ve, esto es un extracto de toda y cada una de las cosas. Era más o menos la similitud de los dioses que ellos hacían. Que ellos hacían para adorar en las diferentes tribus. Así ellos inventaban con cuerdos, con de 4 o 5 cabezas, diferentes. Ellos no tenían uno solo, y ellos, esto eran sus dioses paganos, esos dioses que ellos adoraban en lugar de adorar al verdadero Dios. Que había uno que siempre era el más representativo, dice este leopardo, que tenía 4 cabezas y 4 alas. Que era el que más lo adoraban, este les daba las visiones, tenía como una simbología, no sé, y hace las profecías, y esto lo decían todos los profetas, Isaías, Jeremías y Daniel. Una de las cosas que dice aquí, las profecías de Daniel son incondicionales.
muestran el plan de Dios sobre las naciones, independientemente de la respuesta o actitud de las personas involucradas. Aquel entonces estas personas hacían diferentes situaciones, diferentes manifestaciones, pero él profetizaba y él se los decía. Les creyeran o no, le creyeran o no, pero él les profetizaba, les revelaba los sueños. Y él lo hacía con el ejemplo. No solamente hablaba, sino lo hacía con su ejemplo. Si estuviera hoy Daniel en nuestro tiempo, yo me pongo a pensar, Daniel profetizó esta gran pandemia, cuando muchos en el 2020 tenían planes, diferentes planes. No voy a especificar uno de tantos y todo lo demás. Pero, por ejemplo, en mi colegio, queríamos coger un city tour para, yo les digo que yo me fui a Ingapirca el 3 de marzo del 2020. Estaba anunciada la pandemia a nivel de China, a nivel de otras partes del mundo, pero para nosotros no llegaba a Ecuador. El 3 de marzo del 2020 salimos en un city tour, todos los docentes de mi colegio a Ingapirca. Fuimos a Cuenca, Ingapirca, etcétera, etcétera, etcétera. Regresamos al día siguiente a Guayaquil, cuando iniciaban ellos sus vacaciones. Oh, sorpresa cuando llega el boom de la pandemia. Cuando todo el mundo estaba contento, venían planificando que en septiembre del 2020 dan una semana de vacaciones y que nos íbamos a ir a tal parte, tal parte, tal parte, tal parte. Y ya la señora del City Tour que nos hizo, ya nos cogió los nombres, los apellidos, los números de teléfono, los correos, todo. No era ese el plan de Dios. Ese no era el propósito de Dios. Ya Dios quiso otra cosa con todos nosotros, confinarnos a nuestras casas, estar año y medio, ya se podría decir porque nosotros ya cumplimos en marzo el año de confinamiento y seguimos un año más, parece. Que sea la misericordia de nuestro Dios, que si el Señor nos profetiza, sería lindo nosotros tener revelaciones de sueño. Yo les digo así, sinceramente, yo cuando sueño con mi mamá, ustedes saben que mi mamá ya está fallecida, ya tiene 10 años. Yo sueño porque algo no estoy haciendo bien, les cuento. No estoy haciendo algo bien. De pronto es mi subconsciente, mi Señor que me revela, pero me hace ese sentir. Y me hace ese sentir y yo tengo que ir a ese lugar santo a orar, a aclamar, a llorar. Así como un profeta, uno de los profetas, yo me ponía a ver, uno de los profetas que le han puesto llorón. A ese porque cuando ora, llora mucho. Ahora sí, con esto voy a culminar, mis queridos hermanos. Espero no haberlos cansado con estos profetas menores y mayores. Dentro de las principales para enfocar la interpretación de la profecía de Daniel, del preterismo, dice es que todos los acontecimientos ocurrieron en el pasado, o sea, no ahora, sino en el pasado. También él profetizaba sobre el futurismo, todos los acontecimientos que ocurrirían en el tiempo del fin. Marco tiene algo sobre el tiempo de Marco, miren ustedes, es un evangelista del Nuevo Testamento, tiene todo sobre el fin. Se hará esto en el fin, habrá el crujir de dientes, las lamentaciones, un sinnúmero de cosas habla sobre el fin. Habrán pestes, habrán cosas inauditas y todo eso, pero lo dice Marcos. Pero ya también Daniel lo profetizaba, un futuro. Y el historicismo, ¿qué nos dice de la historia? Se presenta el desarrollo de la historia humana desde Daniel hasta el fin de los tiempos. En todos los tiempos hay profetas. Profetas en el Antiguo Testamento, profetas en el Nuevo Testamento y profetas de este hoy, de esta hora y de este tiempo. Muchísimas gracias a todos. Les dejo este material, que es lo mismo que he estado dando. Este material es lo mismo que he estado dando durante todo este tiempo.
no me queda más que agradecer a todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos, y si Dios me lo permite y no pasa nada, estaré en una próxima ocasión con ustedes, dejando el espacio para Dios, porque el espacio que uno le da a Dios, Él le recompensa 100%. Ese espacio, ese momento, esa situación, me enriquecen, les cuento, me ha enriquecido muchísimo. No quiero ser mentirosa ni nada que se le parezca, pero les tengo que confesar algo. Esta charla la preparé junto con mi hermana la pastora, Violetita Ford. Me dice, ¿me la das? Porque yo también la voy a dar en mi templo. Le digo, encantada, eso es tuyo. Vamos. Hay cosas en las cuales, bueno, compartir. Y es hermoso porque ya te pones a estudiar, ya te pones a hacer, ya te sintonizas con lo que Dios quiere de ti. Dios quiso que yo de estos profetas mayores y menores, yo estaba hecha bolita. Le dije a una de las hermanas, a la esposa de Giovanni, no sé por qué me han dado este tema, estoy hecha bolita. Pero Dios verá cómo me hace salir y me hace ayudar a mis hermanos, porque no voy a ser Sonia Ford, sino él el que tiene que entusiasmarlo y darles lo que cada uno, agárrela y abrácela. Muchísimas gracias. De colores. Bueno, de colores, Sonia, muchas gracias. Te pediría, Sonia, si puedes aquí en el chat cargar el archivo, la presentación, no sé si lo puedes hacer, en el chat ponerlo para que cualquiera lo pueda descargar, o igual yo lo descargo y después lo subimos al chat del movimiento. Mejor te lo mando a ti, no más, hermano. Yo no me hagas hacer tanta cosa. Listo. Bueno, antes de ver los que han escrito aquí los hermanos, felicitar a nuestra hermana Sonia. O sea, realmente esto de los libros proféticos es un tema apasionante realmente, ¿no? Realmente para uno poder sentir todo lo que Sonia nos ha dicho esta noche, es que tenemos que abrir estos libros. Ya nos han puesto las bases, ya cuando nos toque leer, bueno, el que está siguiendo el plan que se dio en la primera sesión, ¿no? Ese plan a 12 meses de la Biblia, en la cual el cuarto mes se leen los libros proféticos, ¿no? Y como yo les dije, justo yo estaba leyendo los libros proféticos, ya estoy por el libro justamente de Ezequiel, ¿no? Como nos decía Sonia, Ezequiel, él es mi fortaleza. Entonces, realmente estos libros son tan apasionantes que uno, cada vez que lo lee, le comienza a uno a entender mejor a Cristo. Porque como que Cristo es en donde todos los profetas se unen. Imagínense ustedes que Cristo tenga algo de Jeremías, algo de Daniel, algo de Zacarías, imagínense, ese es Cristo. Cristo encarna cada uno de los profetas del Antiguo Testamento. Por eso, para entenderle a Cristo, lo importante que es leer estos libros. Qué importante, ¿no? Qué maravilloso, claro, pero quizás también tengan en cuenta algo, que no es fácil ser un profeta, como nos dice Sonia. Sonia nos ha dicho que profetas siempre ha habido y que necesitamos profetas en estos tiempos, ¿no? Mire, cada uno de ustedes puede tener un profeta, como Sonia ha dicho, este profeta a mí me ha impactado, este profeta a mí me ha inspirado, ¿no? Yo les digo algo muy personal, ¿no? Muy personal, ¿no? Es que el profeta siempre será perseguido y el cristiano de hoy es muy perseguido, ¿no es cierto? Miren ustedes a mí siempre me ha impactado esta frase del profeta Jeremías, capítulo 15, versículo 10. Ay de mí, madre mía, porque me has engendrado. Soy hombre discutido y debatido en todo el país. Ni les debo ni me deben, pero todos me maldicen. Esa es la suerte del profeta. Esa es la suerte del que pregona a Cristo en estos tiempos, queridos hermanos. Pero no tengamos miedo. No hay que tener miedo, porque
el Señor nos sostiene. No es fácil predicarle la palabra a un hijo que no quiere saber nada de Dios, a un nieto, a un familiar. No es fácil. Pero estos profetas ya nos enseñan que con la gracia de Dios, cuando uno se sostiene del Señor, y como nos ha dicho Sonia, tenemos que hacerlo, ¿no? Y otro de los profetas que a mí me impacta, sobre todo por el lenguaje, ¿no? Porque hay profetas que tienen un lenguaje muy simbólico, pero que es muy profundo. Miren ustedes que el Apocalipsis, que ya veremos, hay una sesión que veremos el Apocalipsis. El Apocalipsis usa mucho del lenguaje profético. Por eso es que a veces se malinterpreta ciertas cosas del Apocalipsis, porque se conoce muy poco de los libros proféticos. Miren ustedes que este profeta Ezequiel, para mí Ezequiel es uno de los profetas más originales que tiene la palabra, el Antiguo Testamento. ¿Y por qué les digo? Porque el profeta Ezequiel, cada vez que predicaba, usaba símbolos. Ustedes acuérdense de los huesos secos. El profeta Ezequiel comenzó a predicarle al pueblo que estaba exiliado. Y ese pueblo que estaba exiliado, ese que estaba fuera de su patria, sin templo, sin ley, sin nada, casi esclavos en Babilonia, les comenzó a ver como huesos secos. No creían ya en ese Dios, no tenían ley, no practicaban ya su fe. Entonces Ezequiel le dice al Señor, Señor, ¿qué hago con estos huesos secos que tú me has mandado a predicar? Son huesos secos, no creen ni en ti, no creen en nada, no tienen esperanza, lo han perdido todo. Y el Señor les dice, Ezequiel, profetiza a estos huesos secos. Dile que les infundiré un corazón de carne. Dile que los vivificaré, que volverán algún día de donde salieron. Entonces Ezequiel le tocó predicar en medio de huesos secos. Y en esta pandemia estamos viendo mucho de eso, huesos secos, que no quieren saber nada de Dios. Cristianos que están abandonando las iglesias, ustedes lo saben. Pasan las iglesias vacías ahora prácticamente. Estamos en época de huesos secos, pero nos toca predicar a los huesos secos, queridos hermanos crucellistas. Ahí nos toca hablar de Cristo en medio de estos huesos secos. Hay que decirles que el Señor los vivificará, que el Señor les dará otra vez ese corazón de carne, que no pierdan las esperanzas a pesar del dolor que estamos viviendo. Bueno, una vez más agradecerle pues a nuestra querida hermana Sonia que nos ha dejado como que nos ha dejado esta curiosidad por leer estos libros, ¿no? Leámoslo y nos vamos a encontrar con unas sorpresas que ustedes no tienen idea. A algún profeta les ha de golpear a cada uno, así es. A cada uno nos golpea uno, ¿no? Y cuando uno le golpea a un profeta, uno se llena el corazón de fuerza y de valor, ¿no? Bueno, hemos entonces terminado el Antiguo Testamento. ¿Qué podemos decir, hermanos, como conclusión de todo este Antiguo Testamento? ¿No? Que el profeta Samuel tenía razón. Acuérdense ustedes que cuando nuestra hermana Nancy explicaba los libros de los jueces y ya vino Samuel, el pueblo le pidió un rey, ¿se acuerdan? Queremos un rey, porque ellos no tenían rey. Entonces el primer rey de Israel fue Saúl, después fue David y después fue Salomón. Y Samuel les decía, pero ¿para qué quieren un rey si Dios es nuestro rey? Queremos un rey. Y Samuel tenía razón, eso iba a acabar en fracaso y terminó en fracaso. Y fueron exiliados y pecaron y se rebelaron contra Dios. Entonces se cumplió todo esto, lo que Samuel había dicho y que ya nos explicaron en los libros históricos. Entonces nos preparamos ya para la próxima sesión, comenzar ya con el Antiguo Testamento. Jesucristo va a recoger todas estas enseñanzas del Antiguo Testamento y comenzará a predicar su reino. Ahora sí, vamos a continuar y vamos a escuchar ya la revelación plena, la última revelación que es en Jesucristo, ¿no? Entonces de esta manera hemos llegado al final del Antiguo Testamento y nos quedan unas 2 o 3 sesiones para el Nuevo Testamento. Y de esa manera, pues ya hemos hecho un recorrido de la Biblia que nos permitirá seguir leyendo y seguirla disfrutando. Bien, vamos a los comentarios así muy rápido. Aquí nos dice, hermano, buenas noches. Aquí nos escribe, Marco Dávila nos escribe, me confundió el nombre de Jehová. A ver, nos dice aquí Marco Dávila, que me confundió el nombre de Jehová.
Bueno, hay muchos católicos cristianos que lo nombran a Dios como Jehová. Porque acuérdense ustedes que una de las primeras Biblias que se tradujo al español fue la Reina Valera, ¿no es cierto? Entonces, y en la Reina Valera, pues que la usan nuestros hermanos protestantes, evangélicos, testigos de Jehová, está traducido el nombre, ¿no? El nombre hebreo de Dios como Jehová. Pero ya a medida que ya se han hecho más estudios, ya nuestros exégetas católicos, nuestros teólogos, no dicen que el nombre realmente, o sea, el bien traducido del hebreo al español es Yahvé, ¿no? Ya ella en las Biblias actuales, por ejemplo, en la de Jerusalén, en las Biblias interconfesionales, en la Biblia de este gran teólogo, de la conferencia episcopal, ya viene el nombre de Yahvé. Ya no usan el nombre de Jehová, sino el nombre de Yahvé. Pero tengan en cuenta algo. Los judíos no nombran el nombre, ellos no nombran a Dios. Ellos dicen Adonai. El judío dice Adonai, que significa el Señor. Realmente el nombre como nosotros deberíamos dirigirnos a Dios es el Señor. El Señor. Pero no hay ningún problema que usted diga Yahvé, ¿no? ¿Qué es lo que recomienda la iglesia de acuerdo a las últimas traducciones que hay en las Biblias, ¿no? Sobre todo la de Jerusalén, ya viene con esa traducción, ¿sí? Vamos a ver aquí alguna, bueno, nadie más ha hecho ninguna pregunta. Ya, antes de terminar, queridos hermanos, les pido que por favor los que ganaron los premios me pongan aquí los nombres, porque solamente uno me puso el nombre. Por favor, ¿quién me ganó? Aquí en el chat, pónganme ahí en el chat los nombres, los dos nombres y los dos apellidos de las personas que ganaron los premios la semana pasada, para podérselos entregar, porque no sé, solamente ahí me pusieron cuando hicimos las preguntas en el Kahoot, solamente me ponían ahí como que las iniciales o me ponían Yolanda, pero no sé realmente qué nombres son. Entonces, si están aquí las personas que ganaron premios, por favor, aquí en el chat escriben sus dos nombres y sus dos apellidos para saber, una vez que lo retiren, saber a quién entregárselos. A ver, algo más. La próxima semana vamos a ver si hacemos unas 2 o 3 preguntas porque tenemos algunas sorpresas para ustedes. Hay unas cruces. Hermano Angelito. Angelito, ¿nos puedes? Angelito. Dígame. Sí, ¿nos puedes confirmar qué tenemos para seguir ofreciendo la próxima semana? Sí, tenemos algo de cruces. ¿Qué más teníamos? Unas cruces de... Ajá. A ver, aquí el hermano Angelito nos va a enseñar rápidamente. A ver, tenemos el libro de los 50 años. ¿Y lo ven? Y Ajá, tenemos okay. esta hermosa cruz. Ah, ya tenemos unas cruces, muy bien. Cruces. Correcto, bueno. El Cristo es de bronce, el Cristo es de bronce. Ya, el Cristo de bronce, muy bien, ¿no? Muy bien. Ya, entonces, vamos a los que responden bien las preguntas de la próxima semana. Vamos también a obsequiar algunas de esas cruces. Tenemos rosarios. Sí, correcto. Tenemos rosarios y unos calendarios más que nos quedan. Así que la próxima semana haremos unas 3 o 4 preguntas de lo que habló Sonia. De ahí sacaremos unas 3 preguntas. No se preocupe, una sencilla, pero de lo que habló Sonia y 1 o 2 de lo que habló Nancy la semana pasada. ¿No? Ahí sacaremos unas 2 preguntas quizás de Nancy y 2 preguntas de Sonia. Entonces ahí los hermanos que queden, los primeros hermanos, vamos a darle a los primeros 10 lugares que queden. Ahí les regalamos unas crucecitas, les regalamos ahí unos calendarios y unas sorpresitas más que por ahí podamos conseguir. Bien, si ya no hay más consultas aquí en el chat, Giovanni. A ver, sí, listo. Giovanni. ¿Alguien por esta? Max, te doy la palabra, Max. Gracias, Giovanni. Solo quería acotar que esas cruces que enseñó Angelito son cruces de la ultrella del año 2000. A mí me tocó organizar esa ultrella. O sea, esas cruces tienen 21 años.
son cruces realmente que tienen un valor histórico, ¿ya? Que quien la tenga realmente va a tener algo muy valioso para mí. Yo me enteré de esas cruces. Fíjate que yo no tenía esa cruz desde la Utrella y ya tengo una de esas que la usé ahora justamente en esta pandemia. La puse en la puerta de mi casa y créeme que salí adelante porque dentro de las manifestaciones de la Virgen estaba poner en la puerta una cruz. Así que lo que quería era realzar el valor de esa cruz, ¿no? Que es histórica y que ojalá las personas que logren ganársela la mantengan a sí mismo por muchos años más por el valor histórico que tiene. Eso nomás era quería acotar. Listo, gracias. Max. Excelente, ¿no? Excelente aportación de nuestro querido hermano Max. Entonces, vean ustedes, ¿no? Esa significancia que tiene esa cruz, que fue hecha justamente para una ultrella, quizás no fue el número de personas que se esperaba, fueron las que quedaron. Entonces, ahora hay la oportunidad de que usted la tenga y la ponga en su casa. Mire ese testimonio de Max, que eso ha hecho que su hogar esté bendecido y esté protegido en esta pandemia. Muy bien. Si no hay más. Regional. Hola, Max. Sí. Ojo. Regional. Sí, es ok, mira. No era una ultrella local, era regional. Venían de algunas partes vale del la país. aclaración. Listo, ¿no? Vale la aclaración. Listo. Bueno, entonces, hermanos, ya hemos escuchado. Sí, enseña el angelito para que vean lo que está escrito atrás. Correcto, así es, ¿no? Mira. Ahí está Angelito, correcto, la parte de atrás, ¿no? Ahí está. 2000, sí. Así es, muy bien. Así es. Y tenemos algunas, ¿no? Son algunas que tenemos. La próxima semana haremos unos hermanos. ¿Cuántas total tenemos, Angelito? De 6 como 200, más de 200. Ah, ya, entonces sí tenemos para este año y quizás para el próximo, para irlas repartiendo en función de lo que ustedes ahí se vayan ganando. Muy bien, queridos hermanos. Si no hay más, desea tomar la palabra, pues Angelito, nos hace la oración final, por favor. Muy bien. A ver, hermanito, también les recordamos que las clases se las están subiendo también a la página del movimiento de YouTube. Aquí mismo se las vuelve a pasar para podernos ganar los premios. Bueno, vamos a agradecer al Señor por la intervención de Sonia, que es una hermana que todos que estamos en el movimiento la conocemos por su gran espíritu amiguero y le entrega a Dios. Y eso es lo que nos conlleva que cuando ella nos da una charla, todo el mundo pone atención y aprende algo. Aprende algo que nos ayuda a caminar. Y eso es lo que se trata de la escuela, aprender. Una escuelita para aprender de los demás y de aprender sobre todo es amar a Dios. Y como él antes de nacer ya nos fue preparando con estos libros que hemos visto en esta semana. Agradecemos al Señor que esta noche ha estado con nosotros en esta clase, nos ha iluminado, nos ha ayudado a tener ideas claras y sobre todo escuchar los consejos de ellos, cómo aprender a leer la Biblia. Sobre todo, el Señor siempre nos ha cogido de nuestra mano, estamos en una pandemia, estamos en un nuevo estilo de vida, pero el Señor siempre ha estado junto con nosotros. Sobre todo, algunos perdimos seres queridos, amigos, entrañables, lo que sea, pero el Señor ha sido nuestra fortaleza para tener esto. Y estas clases nos ayudan a unirnos y volvernos a ver a todos con alegría. Y eso es lo que es el Señor, alegría. Alegría, fortaleza, y el Señor nos ha acompañado esta noche. Sabiendo que el Señor está aquí, le vamos a hacer un Padre Nuestro con todo corazón y consciente de lo que estábamos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a nuestra Madre que siempre nos acompaña y nos cubre y nos lleva al lado de nuestro Señor Jesucristo, le decimos: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos siglos de los siglos. Y Amén. nos quedamos con la bendición de nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Sonia. Gusto verte. Bueno, Igualmente para todos, de colores. un abrazo. De Bueno, muy colores, bien. de Nos colores. despedimos todos. Muy bien. Que Dios los bendiga. Y hasta la próxima sesión. Hasta el próximo Bien, miércoles. Muy bien. Fíjense, por favor. Dejo de grabar en este instante. Cambio y fuera.